Entonces, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver el mundo desde estudiar la migración? O sea, no solo desde la política, sino desde la realidad de las personas. Sí, y bueno, de hecho fue así como yo empecé a interesarme en este tema. Yo estudié relaciones internacionales, como lo marcabas antes, y cuando llegué a mi maestría en Chicago, tuve como un shock cultural, porque en Chicago hay muchísimos mexicanos, migrantes, y también nacidos ahí, y para mí era como muy impresionante que hubiese tantas personas ahí, pero que realmente teníamos muy poco en común. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran trabajadores que habían venido como trabajadores temporales, que se habían quedado, que habían conseguido papeles, otros habían cruzado la frontera de manera ilegal. A mí me sorprendía mucho que, por ejemplo, caminando las calles del centro de Chicago, la gente me viera y no pensase que fuese yo mexicano. Pensaran, incluso los mexicanos pensaban que era yo italiana, francesa, qué sé yo. Se sorprendían mucho cuando les hablaba yo en español y además con acento chilango. Y fue así como me empecé a interesar en el tema. En ese entonces también se empezaba apenas a discutir lo que se conoce como el Dream Act, que era darles la residencia permanente a aquellos que vinieron a Estados Unidos como niños con sus papás de manera ilegal. Y bueno, todo esto me interesó muchísimo y fue por eso, fue por el contacto con personas y escuchar sus historias de migración y de también resiliencia de estar en este país, que me interesé en el tema. Me fui por los números porque la maestría que estudié es muy cuantitativa. Ok. Y también yo creo que cuando uno habla solamente de números es mucho más fácil de manejar, o sea, es mucho menos emocional, es algo que no es tan, bueno, cuando están, por ejemplo, deportando cientos de miles de personas, es algo que puedes decirlo como si fuera nada, como si fuera un balance sheet, como dices. Ujú. En cambio, cuando ves a las familias directamente, o sea, mi hija, por ejemplo, tengo una hija de 8 años, va en una escuela bilingüe aquí en Estados Unidos, en Ok. donde hay bastantes padres indocumentados. Y entonces cuando hablas con ellos, ves realmente el terror que tienen de que se les vaya a aprender, que se les vaya a deportar, recibir llamadas. Cuando estuvieron hace como un mes haciendo redadas aquí en Washington y se anunciaron redadas justo en la escuela de mi hija, porque además de los padres indocumentados, también hay varios maestros que sí tienen documentos pero que entraron en los años recientes y están pidiendo asilo, algunos de ellos de Venezuela, etcétera. A eso se les está revocando los permisos ahorita. Entonces, hablar con los papás que te llamen por teléfono a las 8 de la mañana, que digan, oye, no puedo, mi hija no ha ido a la escuela en 3 días, y tengo pavor de llevarla a la escuela porque qué tal que llegan los de ICE, los agentes federales que hacen los arrestos de inmigración y algo malo pasa. La comunidad en la que estoy en esa escuela bilingüe es muy unida, apoya mucho, así que fue impresionante porque en cuanto se anunciaron las redadas, había entre 30 40 padres todo el tiempo en la entrada de la escuela vigilando y protegiendo para que no llegaran los guys y si llegaban para grabarlos, para interrogarlos, etcétera. Y fue tanto así que de hecho terminaron dando vuelta, pero no aterrizando, no, nunca llegaron a hacer, nunca se presentaron. O sea, vieron sus vans pasar por la escuela, pero no llegaron porque No había cayeron. realmente una comunidad detrás de las personas protegiendo. O sea, analizando tanto tiempo, tantos años, la migración de mexicanos a Estados Unidos, desde tu perspectiva, ¿crees que el mundo aún no ha entendido este fenómeno? ¿O no entiende Sí, la yo creo. magnitud de, o sea, de lo que está pasando? En el mundo, yo creo que sí, que vimos, por ejemplo, en Europa, por ahí de 2015, que empezó a haber muchísima migración del Medio Oriente hacia allá, huyendo la guerra en Siria, huyendo los estragos de la guerra de Afganistán y Irak. Vimos un gran número de migrantes llegando a Europa y fue la primera vez que Europa realmente enfrentó un flujo alto y rápido de migrantes, algo que es un poco más común aquí en Estados Unidos. Y fue la primera vez que se enfrentó a eso, pero también fue una posición muy difícil porque no estaban acostumbrados a absorber migrantes. Tuvieron que tratar de buscar cómo hacerlo, si abrir las puertas, si cerrarlas, si deportarlos, si absorberlos, etcétera. Hicieron lo mejor que pudieron,
Ahorita el flujo migratorio ha bajado, pero yo creo que la gente tanto en Estados Unidos, Canadá, en lugares en donde el flujo ha sido más constante y que son países que se han caracterizado por la migración constante, Abrazarlo. están como más sensibilizados al fenómeno. Pero, por ejemplo, en México también vimos un incremento de flujo migratorio muy grande en los últimos años y la gente le cuesta mucho trabajo hacerse a la idea, ¿no? De ser un país de origen o de tránsito a convertirse en un país que absorbe migración. Es un paso, es algo difícil y yo creo que solamente cuando la gente realmente lo enfrenta cara a cara es algo que lo tiene más presente, aunque también se tiende a demonizar a los migrantes, ¿no? O sea, a través de la historia, y eso está pasando ahorita, se les toma a los migrantes como chivos expiatorios, sobre todo cuando hay una crisis económica, cuando hay cualquier crisis política, se les toma como chivos expiatorios, se les culpa de todo, se les pone un blanco, una diana, y se les ataca para ganar puntos políticos, para distraer la atención. Y eso es algo que hemos visto aquí en Estados Unidos con esta administración. ¿Cuál has visto tú que sea como algún común denominador de la gente al migrar? O sea buscar nuevas oportunidades y mejores oportunidades o que sea una salida, chance de algún problema que están viviendo en su país. Porque no, o sea, lo has visto muy cerca del nuestro, de México, pero también Ujú. los que llegan a México, México es, o sea, es la punta del iceberg. Viene gente de toda Latinoamérica haciendo un camino enorme para llegar al final a Estados Unidos. ¿Cuáles has visto tú que es como el común denominador o la principal razón por la que la gente lo hace? Bueno, todo el mundo busca mejorar su situación. Entonces, esto puede ser por razones económicas, pero también puede ser por cuestiones de seguridad.